Entonces, frente a eso, la primera pregunta que ustedes harán es: pero si estás trabajando en las salas litigadoras, ¿qué experiencia nos podrías enseñar tú respecto al nuevo código? Bueno, lo que pasa es que en el 2011, cuando se implementó el nuevo Código Procesal Penal en la Corte de Superior de Vigencia, en la Corte Superior de Justicia encima para ellos cometidos por funcionarios públicos, pasé a trabajar como juez de juzgamiento. Estuve como juez de juzgamiento 2 años, después 1 año y medio como juez de investigación preparatoria y eventualmente también subí a la Sala Penal de Apelaciones. Es decir, antes de salir del nuevo código, he tenido el privilegio y la suerte de trabajar en los 3 nuevos cargos que se tienen en el nuevo código: juez de investigación preparatoria, juez de juzgamiento y juez de la Sala Penal de Apelaciones. Entonces, una de las cosas por las cuales me convocó, me imagino, el doctor Neira Flores, es para tratar de expresarle a ustedes las experiencias que hemos tenido en este nuevo sistema procesal penal acá en la ciudad de Lima. Yo no sé si me están escuchando bien. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Y si les hablo así, me escuchan mejor o prefieren con el micrófono? Micrófono, ¿no? Bueno, no acepto que no tengo raíces con voz muy potente. Bien, me parece que yo escucho mucho eco, pero trataré de no escucharlo. Bien, entonces, como ustedes deben estar, o como ustedes ya deben haber estado, o ya deben conocer, me imagino, son básicamente: una es la gran transformación que ha generado este nuevo Código Procesal Penal. Y creo que la mayor transformación que ha generado este Código Procesal Penal es poner las cosas en su lugar. Cuando los griegos se preguntaban cuáles son las virtudes necesarias para establecer una ciudad, le decían 3 virtudes: la sabiduría, la templanza y la fortaleza. La sabiduría para quienes gobiernan, la templanza para aquellos que nos proponen o nos dan los alimentos, y la templanza de aquellos que ejercen la seguridad. El juez, ¿qué hace? No al lugar. Entonces es su función. Entonces el sistema empujó eso. Y tenemos que tener en consideración que este tema de sistemas y el tiempo que ha tenido en vigencia en nuestro código es el que hace que nosotros nos acostumbremos a cierto tipo de conductas. Esa bendita hay que cambiar de chip, ¿no es cierto? Es muy fácil decir eso. Es muy fácil decir hay que cambiar el chip, caballero. Pero no es fácil que tú cambies 10, 15 años de tu vida y de trabajar de una manera determinada. No es fácil. Porque hay muchos factores. Temor al miedo, temor al cambio, temor a me podría acoplar a este nuevo sistema. Hay muchas cosas que nos impiden generar este cambio. Pero bien, por eso entonces ahora las cosas van en su lugar. Quien tiene que investigar es el Ministerio Público. Quien tiene que jugar es el Poder Judicial. Les cuento una experiencia. Y miren, y si ciertamente de repente ustedes, la mayoría que están acá, están en el antiguo sistema, yo quiero por favor que cuando salgan se lleven algo importante de esta tarde. Que el proceso no es otra cosa que un instrumento. Lo que les quiero decir es que tampoco hay que rendirle pleitesía al nuevo Código Procesal Penal pensando que es la panacea y la solución a todos los problemas. Mentira. Tiene también sus remoles este nuevo Código Procesal Penal. Porque es un instrumento creado por el hombre. Un instrumento creado por el hombre ¿para qué? Para establecer un proceso y solucionar discusiones jurídicas. Entonces, muchas de estas normas del código, caballeros, hay que pasarlas por la luz de la razón y las podemos aplicar en nuestro vetusto Código de Procedimientos Penales. No vaya a ser como en un distrito judicial se siente un juez que ya había estado en un juzgado penal colegiado, un joven que había estado con el nuevo código, con un magistrado que había estado con el antiguo código. Y va a iniciarse el juicio oral y el magistrado del antiguo código le dice al imputado que está sentado: párese. Y el del nuevo código dice: siéntese. Párese, siéntese. Y cuando se ven los dos, el del antiguo código le dice al del que había visto el nuevo código: habíamos regresado, estamos en el antiguo código. Le dice: es que acá todavía no entra en vigencia el nuevo código, le dice. Como si fuera que el tema de comodidad de la persona es un tema de código, ¿no es cierto? El tema de tratar al imputado es un tema de código, ¿no es cierto? Por eso es que mucha crítica hay al nuevo código, ¿no? Garantista, le dice: no, caballero,
pone las cosas en su lugar. Nosotros cuando estamos procesando a una persona tenemos que tener bien metidos en la cabeza que es inocente. No porque lo queramos, más allá de lo que tú estás pensando, este tiene cara de delincuente. A veces somos así medio lombrosianos, ¿no es cierto? Este tiene cara de delincuente. Por eso los abogados le dicen a su patrocinador, cuando vas a ir al juicio, cómprate tu ternito. Cómprate tu ternito. ¿Ya? Entonces, es importante que tengamos en cuenta que no es un tema solamente de códigos. Es un tema que todos lo pasemos a través de la luz de la razón y veamos. Por eso que este antiguo código está haciendo agua por todo lado. Y lo experimento porque después de haber estado en juzgamiento con el nuevo código, he pasado, he retrocedido en el tiempo, así como Michael Jackson, ¿no? He retrocedido en el tiempo y ahora estoy en el antiguo código. Y verdad, parece que he regresado años luz atrás. Son tan formales estos juicios con el antiguo código. En el nuevo código hice un juicio, 3 personas, viceministro de Justicia, lo empecé un 11 de diciembre y lo sentencié el 23 de diciembre. 13 días en 4 audiencias, ¿no es cierto? Regreso, mejor dicho, entro a este sistema liquidador y tengo juicios que están durando 1 año y medio. ¿Ustedes creen, por amor de Dios, que me voy a acordar lo que el Señor dijo en su declaración instructiva hace 1 año y medio? No me voy a acordar. Y más aún si tengo juicios paralelos, ¿no es cierto? ¿A qué voy a recurrir? A las actas. Y el bendito la oralidad, inmediación, se perdió. Entonces, por favor, tengamos atención que no es la panacea. Tengamos en consideración que el nuevo código es un instrumento, que los códigos procesales son instrumentos para realizar, entre comillas, la justicia. Entonces todo tiene que pasar a través de la luz de nuestra razón. No tengan miedo de eso, caballeros. Muchas veces estamos temerosos de ese tema. Principio de legalidad procesal. Lo que dice en el código es, no, mentira, ¿quién te ha dicho eso? ¿No has escuchado tú el TAG? Teoría de la argumentación jurídica. Todo que esté debidamente fundamentado nos va a servir. Tú estás diciendo, ya está mucha introducción, váyase frente al asunto, que ustedes lo hemos contratado para el tema de nuevo juicio. Ahorita, del nuevo... ¿De qué? De juicio de la nación. Ya me olvidé de qué. Hace mucho calor, me permite, voy a sacarme el saco, por favor. Entonces, para cerrar todo este tema de que tengan en cuenta que se nos viene con el nuevo código y que todos es evidentemente importante que lo sepamos, cierro con esta anécdota. Yo trabajaba en la Sala Penal Nacional, estos juzgados que tienen competencia nacional, y de pronto de estar trabajando 3 años veíamos el antiguo código, ¿no es cierto? La mayoría de procesos ordinarios, ¿no es cierto? Viene un juez, a un juez de los cuales habían 4 juzgados, a uno lo promueve y queda vacío y por lo tanto traen un juez de Trujillo. Un juez que nació, creció, vivió y sigue desarrollándose con el nuevo código. Nunca vio código antiguo. Y yo me recuerdo una tarde de invierno, noche de invierno, 8 de la noche, ahí en mi despacho. Ciertamente no era un jueves a las 8, pero como usted no tiene cómo comprobarlo, digo yo, ¿no? Jueves a las 8 de la noche, me toca la puerta, ¿no? Y él ingresa y me dice, Segismundo, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, dime, ¿qué? Me han formalizado una denuncia, pero no me piden detención, ¿qué hago? Y yo por dentro comencé a decir, ¿a quiénes están nombrando el Consejo Nacional de la Magistratura, no? ¿Qué hago? Los jueces que vemos el Código de Procedimientos Penales sabemos que no nos tienen que pedir nada, nosotros tenemos que pronunciar por el mandato de detención o mandato de comparecencia, ¿recuerdan ustedes? Entonces para mí, yo 5 años haciendo eso, 5 años haciendo eso. Y este señor venía a preguntarme eso. Oye, el juez penal está ahí. Y yo le digo, está en la norma, tiene que tú estar. Y me dice él algo importante, me dice, ¿y yo por qué me tengo que mantener en ese tema si no me han pedido nada? ¿Yo qué tengo que ver con el peligro procesal? ¿A mí me interesa que esa persona esté detenida o a quien está persiguiendo el delito? Yo soy imparcial. Yo voy a estar argumentando a favor de que esta persona se detenga sin que nadie me la haya pedido. Y sonó interesante, ¿no es cierto? Entonces inmediatamente convoqué a los otros 2 jueces, los 4 nos reunimos, y estoy hablando del 2011, tomamos un acuerdo de que los pedidos
o las formalizaciones de denuncia con el antiguo código vengan con pedido de detención o no detención. Y también, ¿qué íbamos a hacer? Señalarles audiencia como el antiguo código. ¿Teníamos cobertura legal? No teníamos cobertura legal. Teníamos una resolución judicial que la fundamentamos bien y nos establecíamos eso, ¿no? ¿Nos pasó algo? No nos pasó nada. Y 3 años después sale la ley de crimen organizado y ¿qué dice? Todo el tema de denuncia con detenidos tienen que hacer su audiencia. Entonces, caballero, es un tema ya de usted lo que van aprendiendo. Con esto quiero decirles, para cerrar la introducción, con esto quiero decirles que por favor lo que aprendan ahora, lo que aprendan mañana o con este ciclo de conferencias sobre el nuevo código, no estén esperando tranquilamente que entre en vigencia el nuevo código. No, caballeros. Hay muchas cosas que prácticamente se pueden aplicar sin ningún problema. Es un tema nomás de poner o tener las fortalezas y convencerlos a los magistrados que están en los juzgados respectivos para que puedan hacer eso, ¿no es cierto? Y les aseguro que una resolución bien fundamentada es nuestra mayor fortaleza. Entonces, ahora sí, se ha dicho, y como ya ustedes les deben haber explicado, son 3 las grandes etapas de este nuevo Código Procesal Penal. Investigación preparatoria, etapa intermedia y el juicio oral. Vengo yo a hablarles de la última etapa. Entiendo yo que ya les deben haber explicado algunas cosas de las etapas anteriores. El Código dice que es la principal etapa. El juicio oral, la principal etapa del proceso penal, el juicio oral. Yo le respondo, depende. Depende de qué es el mundo. Depende de quién lo diga. Si es el fiscal te va a decir que es la principal etapa. ¿Por qué? Porque en el nuevo código, lo normal, las estadísticas nos empujan y nos dicen que el 90% de juicios o de procesos que van a juicio oral son ¿qué? Son condenados. Entonces, para el fiscal será importante esta etapa, pues, porque él se va a lucir ahí y tiene un 90% de posibilidades de que sea condena. El 10% de absolución o de cualquier otra cosa, el abogado defensor. Entonces, si tú le preguntas al abogado defensor, con estas estadísticas, el abogado defensor de repente te va a decir, no, yo no quiero llegar a juicio. Yo quiero que esta termine en, ¿dónde? En la etapa de control de acusación. Ahí tengo que enfilar mis baterías, ¿no es cierto? Entonces es importante tener en cuenta la trascendencia de la etapa intermedia o llamado control de acusación, que yo le denomino etapa bisagra. ¿Por qué bisagra? Porque esa etapa te va a abrir la puerta o te la va a cerrar, ¿para qué? Para el juicio oral. Entonces es importante que ahí descargamos, y esta pequeña etapa tiene bastante dificultades, bastante dificultades tiene esta etapa, bueno, que no me corresponde a mí exponerla, pero que es importante que ustedes tengan la trascendencia que tiene la etapa de investigación, la etapa intermedia, que es muy importante en consideración a lo que tenemos ahora. ¿Qué tenemos nosotros como etapa intermedia con ese bendito acuerdo plenario que nos dijo que el control de acusación en los juicios o en los procesos con el antiguo Código de Procedimientos Penales es un control formal? Entonces, ¿qué hacemos? A mitad de juicio nosotros no tenemos, o comenzando haciendo el control, vemos que eso no tiene futuro, pero tenemos que ¿qué? Que abrir proceso. Me ha pasado, ¿no? Me pasa un control de acusación, veo esos controles, que son controles pues del año 2008, 2009, ¿no? Así que 20 procesados y que quieren sacarlo lo más pronto posible y cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces veo que efectivamente esto no tiene futuro. Y pensaba archivarlo hasta que un mágico me dice, tranquilo, te quedes Matrix. No se revoluciones, no hagas revoluciones tampoco. ¿Cómo vas a archivar si acá no tienes cobertura legal? No puedes archivar. Y me di cuenta que efectivamente que en el antiguo código, en control de acusación, nosotros no podemos archivar. ¿Y qué estoy condenado? A abrir un proceso que ya lo revisé, prácticamente estoy diciendo que es un proceso muerto. Es decir, 8 meses trabajando para llegar al mismo destino que estaba estableciendo yo al momento de abrir el proceso penal. ¿Se dan cuenta la cantidad de hombres, tiempo que se pierde, caballero? Cantidad. Y ahora con el tema de las colusiones, que se han dividido colusión simple y colusión agravada, caballero, los fiscales no se atreven a establecer efectivamente si es colusión simple o colusión agravada. Está esperando que lleguemos al final, para nosotros ¿qué hacer? Prescribir el delito, porque la colusión simple tiene 6 meses y en el juicio, 6 años y en el juicio no se demostró un perjuicio patrimonial. Bueno, pero no los estoy confundiendo, creo, metiéndome en cosas que no vienen acá. Entonces esas son las 3 etapas, caballero. Investigación preparatoria, que incluye las investigaciones preliminares ciertamente, etapa intermedia,
La etapa intermedia es importante porque ahí hay 4 causales por las cuales se puede proceder al sobreseimiento, ¿no? Y la última causal es muy abierta. Conversaba con un magistrado chileno y cuando le conversé y le comenté estas 4 causales, me dijo, uy, inmediatamente me dijo, tu última causal entra todo. Y la última causal para pedir el sobreseimiento en etapa intermedia es que no existan los suficientes elementos de convicción que hagan razonablemente una causa probable en juicio, ¿no? Entonces, todos los abogados te piden eso. Y el juez tiene que estar ahí en el limbo de tratar de no hacer valoración probatoria porque no es su función y determinar si efectivamente existen los suficientes elementos que le hagan prever a él que puede existir una condena, ¿no es cierto? Entonces, bien, pero este es un tema que seguro le van a explicar cuando le hablen de la etapa intermedia. Y el último, el juicio oral. A ver, dale pasarle, por favor. El desarrollo del juicio oral. ¿Qué comprende? ¿Cómo se desarrolla? Seguro los que están en sala no cambian mucho en el tema de la formalidad, sino en algunas partes muy importantes. Miren, desarrollo del juicio oral. Desarrollo del juicio oral, lo primero que siempre se empieza con el tema de que las partes vayan a exponer una teoría del caso, que el Ministerio Público exponga su teoría del caso, ¿no es cierto? Exponga la acusación y ya esto algunos magistrados, esto por ejemplo no es una cosa que se puede atar, algunas salas con el antiguo sistema les dicen a los abogados expongan su teoría del caso y otros no, porque el Código de Procedimientos Penales no te exige que las partes acusadas te pongan una teoría del caso, ¿no es cierto? Entonces, pero este código sí, el código sí te establece, el nuevo código te establece teoría del caso. La teoría del caso debe comprender básicamente los hechos objetos de acusación, la calificación jurídica y las pruebas que se ofrecieron y fueron admitidas ¿en qué? En la etapa intermedia. Recuerden ustedes que acá también hay una posibilidad de poder solicitar la admisión de nuevos medios de prueba. Y son nuevos en el sentido de que recién hayan sido conocidos. O en todo caso, las que fueron rechazados en la etapa de investigación, en la etapa intermedia, hayan sido materia de reserva para que con una nueva fundamentación puedan pedirle al juez de juzgamiento que las admita para su actuación en el juicio oral respectivo. El fiscal, así también el abogado del actor civil y del tercero civil, las pretensiones y las pruebas ofrecidas que fueron admitidas, el actor civil también tiene que cumplir eso. Y por último, la teoría del caso de la defensa, ¿no es cierto? Pasa, por favor. Teoría del caso. Es importante tener en cuenta que la teoría del caso... Dale un clic, por favor, arriba. Ya. Teoría del caso. En el cuerpo... No, ese video. Ya, no, ya. No, ya, no, progresa. Primera vez que doy clases en un sauna. Bueno, dos, no nos incluimos y adelgazamos, está bien. Es un combo. Muy bien, entonces, como pasa también en el sistema antiguo, el juez, una vez instalado el juicio, verificando que han concurrido todas las partes, efectivamente da por instalado el juicio. Es importante tener en cuenta, es un tema, por así decirlo, menudo, ¿no es cierto? Si tú ves de que no están las partes, todavía todas completas, no instales el juicio. Porque si no instalas el juicio, no te amarras a los 8 días que te establece el código, que no puede haber distancia entre una audiencia y otra. Una vez que están todas las partes, ahí recién instalas y por lo tanto ahí ya iniciaste el juicio y tienes el plazo hasta de 8 días en señalar como máximo la próxima audiencia del juicio oral. Al acusado le mencionas sus derechos, le indicarás que es libre de manifestarse en lo que él corresponda, libre de no declarar sobre los hechos, guarda el silencio, ¿no es cierto? A una, alguna o a todas las preguntas que se le formulen. Y ojo, también se le debe hacer recordar que en cualquier momento del juicio puede declarar. Ese es un tema que se ha comenzado a debatir en los distritos judiciales en donde se aplica el nuevo código, ¿no es cierto? El código te establece una relación, un programa de cómo se realiza el juicio. Y ese programa implica que se comienza con la declaración del acusado, ¿cierto?
La primera gran disyuntiva que surgió es: ¿quién interroga primero al acusado, el fiscal o su abogado defensor? ¿Y por qué es esa pregunta? Porque el Código establece que la declaración del imputado es una declaración libre y espontánea. Por lo tanto, dice, si lo voy a someter al interrogatorio del fiscal, ese es un interrogatorio, ya no va a ser libre ni espontánea. Por lo tanto, quien debiera primero empezar es el abogado defensor. Bueno, pero la judicatura se ha decantado porque sea primero el fiscal el que interrogue, y si el acusado no quiere, se reserva en ese momento de declarar, tiene toda la posibilidad en cualquier secuencia del juicio de decir: yo quiero ahora decir mi verdad. Muy bien. Entonces, la primera gran pregunta después de escuchar la acusación será: señor acusado, ¿usted se considera responsable de los hechos que le han imputado? Entonces, ahí hay que tener, por favor, los que son abogados defensores, algo muy importante. Algo muy importante. Antes que conteste, bueno, eso no es propuesto que lo diga, pero bueno, la práctica también debe enseñar eso. Antes que contestes, si tú contestas sí, me siento responsable, te estás aceptando los cargos que te impute el Ministerio Público, y por lo tanto sobre eso ya no va a haber discusión. En cambio, tú puedes decir: un ratito, antes de contestar, quiero conferenciar con mi abogado y hablar con el fiscal. Y te pones a negociar con el fiscal. Señor fiscal, me acabo de dar cuenta que sí, de repente tengo la expertise, pero me le voy a ahorrar el trabajo, este juicio, que todo lo otro. Entonces, ¿usted cuánto está pidiendo? 8 años. Ya, mire, ¿sabe qué? Yo acepto todo y hay que quedar 6 años. Te permite esa negociación. Y pueden llegar a una negociación y por lo tanto el fiscal dice: señor juez, he llegado a un acuerdo con el inculpado, ya no pido 8 años, pido 6 años y él va a aceptar todos los grados. Ah, muy bien, ya acepta. Entonces, este código te permite este grado de negociación con el fiscal, ¿no es cierto? Y también te pide la posibilidad, o te da la posibilidad, que negocies sobre el tema de reparación civil. Ya saben ustedes que la novedad que trajo este código es que la responsabilidad penal, bueno, siempre fue así, pero el código lo establece normativamente, que la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad civil. Es más, puedes absolver, puedes sobreseer, pero puedes pronunciarte por la responsabilidad civil. Entonces, el imputado puede decir: acepto mi responsabilidad penal, acepto los 5 años que me está pidiendo el Ministerio Público, pero no acepto el monto de la reparación civil, que son 50.000 soles. ¿No acepta? ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a convertir ese juez de juzgamiento penal, se va a convertir en un juez civil, y van a hacer un juicio solamente para determinar la existencia de la reparación civil y cuál es su monto. Ya, lo mismo que pasa cuando sobreseemos la causa en la etapa intermedia. Entonces, si el acusado se declara culpable, conclusión del juicio, y tengo 2 días para dictar la sentencia, 48 horas para dictar la sentencia, ¿no es cierto? Si no acepta responsabilidad, se continuará el proceso. Continuamos, por favor. Este es lo que le mencionaba. Una vez que entonces vamos a continuar el proceso, se le va a preguntar a la parte: ¿quieren ustedes ofrecer nueva prueba? Ojo, la nueva prueba, o sea, aquella que no se ofreció en la etapa intermedia, tiene que tener características, que es que haya sido de reciente conocimiento de las partes, ¿no es cierto? No, acá no vale que, señor juez, me olvidé, no. Y también en esta etapa puedes tú instar la revaloración de aquellos medios de prueba que fueron rechazados en la etapa intermedia, pero del cual tú te reservaste poder tratar de insistir en esto. ¿Y el código qué te exige? Una especial fundamentación. Tienes que redoblar tu fundamentación que expusiste ante el juez de investigación preparatoria que te rechazó ese medio de prueba. Continuamos, por favor. El juez decide en el mismo acto y la resolución, admitiendo, rechazando tu medio de prueba, es irrecurrible. El debate probatorio, entonces, una vez ya zanjado el tema de vamos a juicio y los nuevos medios de prueba que tienen las partes, va a seguir la siguiente secuencia: examen del acusado, actuación de los medios de prueba admitidos, que es implicar testigos, peritos, y organización de los medios de prueba documentales, para después llegar a los alegatos finales y la sentencia respectiva. Pasamos, por favor. Comenzamos entonces, pensemos varios acusados. ¿Cómo se comienza a interrogar al acusado? ¿A quién primero?
el juez, el código dice, escuchará las partes y en función del fiscal seguro, él estará, según su teoría del caso, determinará a qué acusado quiere interrogar primero. Y en función de eso se comenzará a proceder al interrogatorio de todos y cada uno de los acusados. Pase, por favor. Pase. Una vez concluido la etapa de declaración de los acusados, como es también en el antiguo sistema, vamos a pasar nosotros al interrogatorio de testigos. ¿Por qué es importante acá el tema? ¿Qué cambia el antiguo sistema con el nuevo sistema? Miren, caballeros, yo creo en la experiencia que tengo es que con el antiguo sistema estamos condenando y estamos absolviendo con mala información. Con mala información. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que hace 5 años, antes que entre el Código Procesal en vigencia, nadie hablaba de temas de litigación oral. ¿Quién hablaba, quién escuchaba temas de litigación oral? Recién ahora se ha puesto en moda el tema con el nuevo código, tema de litigación oral, técnicas de interrogatorio, técnicas de contrainterrogatorio. Y la pregunta que uno se hace, ¿para qué sirve eso? Eso sirve para tener buena información de calidad para el juez. Eso es lo que no había en el antiguo sistema. Si no había un adecuado sistema de litigación oral, ¿qué iban a hacer las partes? Iban a permitir que pase cualquier tipo de información al juez. Respuestas a preguntas compuestas. Y el juez iba en función de eso a resolver. Entonces lo que hace la litigación oral ahora es permitir que las partes se controlen mutuamente y permitan que la información que proporcionan las fuentes de prueba, llámese acusados, porque ojo, ciertamente yo reconozco que la doctrina no está de acuerdo en que si la declaración del acusado es un tema solamente de ejercicio de derecho de defensa o medio de prueba. Roxin dice que es de los dos, ¿no es cierto? Tanto como de ejercicio de derecho de defensa como medio de prueba. Entonces, tanto la declaración de los acusados como de los testigos van a estar sometidos a respectivos controles de las partes. ¿Para qué? Para que el magistrado pueda tener información de calidad que le permita resolver el asunto propuesto. Allá sí hay... En interrogatorio, ponle, por favor. Sí, ya. Aceptar, no. Ahí. No. Ahí, aceptar. Habíamos hecho las salvedades, el señor Ministerio Público puede proceder a hacer su interrogatorio. Mayor Felipe, ¿cuántos hijos tiene usted? Tengo 2 hijas. De acuerdo. ¿Tiene usted estudios superiores, además de los que dieron lugar a su ingreso en la Policía Nacional? Sí, soy bachiller en contabilidad en la UTP. De acuerdo. ¿Dónde trabaja usted actualmente? En la Dirección contra Corrupción. Sí, soy bachiller en contabilidad en la UTP. Lo que está haciendo el abogado, el fiscal, acreditarlo a su testigo, ¿no? Dando las certificaciones, todos los estudios que tiene a efecto de acreditarlo ante el juez. Recuerden ustedes que son 2 las cosas que va a buscar la contraparte en la declaración de testigo. 1, o desacreditar al testigo, si es un mentiroso. Un juez, ¿qué valor le podrá dar la declaración de un mentiroso? O desacreditar la versión. Desacreditar al testigo o desacreditar su versión. Pasamos. Actualmente, en la Dirección contra Corrupción, en la Dirección de Investigación de Delitos contra la Administración Pública, IBICAP. ¿Puede decirnos en qué dependencias ha laborado? Formulación del documento final. Mayor, ¿puede usted describirnos brevemente el
ambiente en el que fueron intervenidos el 2 de febrero de 2011 los acusados Gerardo Castro Rojas y Adriano Pérez Guedes? Bueno, es un ambiente de material noble, 7º piso del Ministerio de Producción, una oficina con una mesa grande, unas 10 sillas tal vez al contorno, de aproximadamente unos 8 metros por 4, 5 de ancho, tal vez unos 10 por 5 de ancho, unas ventanas, ¿no?, hacia el exterior. ¿Dónde estaba ubicada la cámara? Está ubicada en un archivador, en un file, bueno, no tengo el nombre exacto. Señor juez, ¿puede mostrar al acusado el acta de registro personal del acusado Gerardo Castro Rojas? Otra cosa, esta técnica, otras cosas de la técnica de litigación oral que te permiten es de que a través de la fuente de prueba tú puedes introducir las pruebas documentales también. No necesariamente tengas que esperar el tema de la organización de los medios de prueba documentales. Si está la fuente de prueba, aprovecha esa oportunidad para a través de él introducir los medios de prueba que tú quieres que sean valorados por los jueces al momento de sentenciar. Cambiamos ahora, por favor, al contrainterrogatorio. Ese es el policía, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con los policías? Los policías son buenos haciendo su operativo, pero pregunten, hagan una encuesta con policías, no les gusta ir al juicio. Son malos testigos. Hubiera querido ver un tiempo esto porque tenía segmentos determinados en donde el policía se sale peleando con el abogado defensor. Porque el abogado defensor esa es su función, arrinconarlo, poner entre las cuerdas, hacerlo que dude, hacerlo entrar en contradicciones. ¿Para qué? Para que sus actas se vean perdidas. ¿Y quién tiene que hacer ese control? El fiscal. Cuando vino Asensio Mellado acá y le decíamos que el fiscal tiene que preparar a su testigo, decía, oh, esto es impensable, en España es impensable que un fiscal prepare testigo. Bueno, cuando hablamos de preparación, no estamos diciendo en ningún momento que les animes a mentir, ¿no es cierto? No, sino que efectivamente tienes que saber por dónde va a venir el contrainterrogatorio. Y para eso tienen que estar preparadas las partes que han ido a ofrecer según el testigo que haya sido ofrecido por cada una de las partes. A ver, ¿estamos en contrainterrogatorio ya? Y formulación del informe final. No, ya sácalo. Sácalo. Ciérralo. Y ahí abajo hay el contrainterrogatorio. No. Pregunte el abogado defensor del impulsado Castro y Palma. Mayor, buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Con relación a mi intervención, si puedo brindar un... No, señor, la pregunta es puntual sobre la reunión y lo tratado en la reunión, que él podía verlo en tiempo real. Esa es la pregunta. Con relación a la reunión que han realizado, yo puedo aclarar este punto. El Ministerio Público es el que recibe la denuncia y nos piden el apoyo correspondiente a nosotros, ¿no? Nosotros vamos a realizar la parte operativa, se puede decir. No tenemos el manejo total de toda la información que se ha ido puliendo con el tiempo, ¿no?, este procedimiento. En ese momento, es bueno aclararlo, no tenemos el manejo total de toda la información, pero lo que sí era claro era que si venían a entregar el dinero, ¿no?, para el funcionario que estaba denunciando, supuestamente que le estábamos viendo el dinero, iba a ser un motivo por el cual nosotros íbamos a proceder a detenerlos. Conducirlos al alcohol y Mire, por ejemplo, algo, ¿no? Muy buen abogado, pero hasta mejor abogado se le escapaba los temas de litigación oral. Está en contrainterrogatorio. No permitas que hable más de lo debido. Son preguntas cerradas. Tú tienes que tener el control ahí. Le está permitiendo que se despache el policía como quiera. Entonces eso tienes que tener el control. Y siempre en litigación oral te enseñan, no hagas preguntas cuyas respuestas tú no las sabes. No te aventures. Tú tienes que hacer preguntas orientadas sabiendo cuál es la respuesta anticipadamente. Ya no estamos en esos... ¿Verdad que me acuerdo y tengo ganas de llorar en el juicio que tengo ahora? Los interrogatorios pues son... te preguntan cada cosa. Y si uno tiene que estar interviniendo cada rato, sé ciertamente que me voy a ganar muchas enemistades, y cambiar genera también ciertos desfases. Así que hay que permitirles un poco, todavía que se desacostumbren de esas viejas, valga la redundancia, costumbres, en que preguntan
por azar, lo que ese día se acuerdan, lo que en ese momento están leyendo en su expediente, por el amor de Dios. El doctor Neira siempre dice, ¿no? 3 reglas básicas para ir a un juicio o para ir a una audiencia. Saber el caso, saber el caso, saber el caso. Y hay jueces bien cargosos, arequipeños, que tienen que tú estudiar quiénes son los jueces, porque ahí nomás en plena audiencia te están haciendo quedar en ridículo. Entonces hay que tener muy presente esa circunstancia, muy presente. Continuamos, por favor. Ahí mismo. Declaraciones posteriores, bueno, se puede evidenciar que efectivamente no estaban entregando dinero para solicitar una... Señor juez, el testigo evade la pregunta. La pregunta puntual es si puede dar un testimonio fidedigno acerca de lo que aconteció en la reunión entre los acusados y Alejandro Moisés Ríos Delgado el día 1 de febrero de 2011. La pregunta está clara. No se escuchaba mucho el audio, no se puede determinar exactamente qué es lo que conversaban en el interior. Pasemos... Perfecto, a la defensa le queda claro. Entonces, mire, nuevo Código Procesal Penal, juicio oral al costado de litigación oral. Si no hay litigación oral, vamos a regresar al viejo sistema. Así de sencillo. Y jueces activos ejerciendo el control respectivo. Y las partes también, con las oposiciones correspondientes. El juez tiene que estar muy atento para saber cómo resuelven las oposiciones. Y los abogados deben estar muy atentos para saber cuándo es una pregunta capciosa, cuándo es una pregunta sugestiva, cuándo es una pregunta repetitiva. ¿Estamos? Entonces, todas esas cosas el juez lo controla, pero las partes también. ¿Para qué, caballeros? Para tener información de calidad. Me canso de decirles, con el antiguo sistema estamos resolviendo y sentenciando con información que no es de calidad. Pasamos entonces... Después que se interrogan a los testigos, ¿vamos a qué? Como también en el antiguo sistema, vamos a proceder nosotros a el examen pericial. En el examen pericial quiero ser muy claro en decirle lo siguiente. El examen pericial es eso, examen pericial, y comprende 3 cosas. Se generó todo un problema. ¿Por qué? El examen pericial comprende 3 cosas. La declaración del perito, la presentación de la pericia y de todos los documentos que le sirvieron para hacer la pericia. ¿Qué pasaba? Como se inició el juicio, cuando se iniciaba el código en Arequipa, el fiscal proponía la declaración de los peritos, pero no le proponía como medio de prueba documental la pericia. Entonces el perito no iba al juicio y el fiscal decía, señor, pero entonces acá está mi pericia. Y el juez decía, no, un momentito, tú solamente ofreciste al perito, no ofreciste la pericia, por lo tanto no acepto nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Es prueba pericial, y la prueba pericial implica declaración del testigo, la pericia correspondiente y todos los anexos. No hay necesidad que estén ofreciendo un anexo por anexo como medio de prueba documental. Suficiente que te acepten el medio de prueba pericial y ya está todo ingresado. En caso, esto también es en caso de pericias discrepantes, un debate pericial, ¿no es cierto? Lo importante también acá va a ser los temas de técnica y litigación oral, que te permitan efectivamente sacar este debate pericial lo más trascendente e importante para que al juez se le quede. Recuerden ustedes que supuestamente no, el código establece que terminado el debate, el juez tiene para sentenciar 48 horas. ¿Eso qué te está diciendo? ¿Eso qué te está diciendo? Te está diciendo que el juez terminó el debate, prácticamente tiene hecha la sentencia. Prácticamente. Entonces, cada acto, cada sesión debe ser una sesión importante para el juez, en donde el juez ya vaya aceptando como ciertos determinados hechos que son relevantes. ¿Para qué? Para resolver su juicio. Pasamos, por favor. Prueba material. Bueno, la prueba material actúa. La moda ahora que se ha implementado es el tema, y que tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la cadena de custodia. Es importante. ¿Para qué? Y era importante. Ya se nos caía este sistema teniendo elementos de medios de prueba material que no estaban sujetas a cadena de custodia, ¿no? Cualquier cosa nos querían llevar a juicio. Ahora, ojo, el tema de cadena de custodia no es que te anule la prueba, tampoco, ¿eh? No es que te haga desaparecer la prueba, sino ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con esa prueba que no está sometida a cadena de custodia? Le está haciendo perder credibilidad, pero no significa que no existe ese nivel.
Entonces, si quieres tener credibilidad, un estándar alto sobre tu prueba, hay que seguirle, sobre prueba material, una cadena de custodia. Pasamos, por favor. Lectura de prueba documental, acta de declaración de testigos y peritos, acta levantada por la policía, que son pruebas preconstituidas, ¿no es cierto? Y pasamos. Alegatos finales, ¿no es cierto? Alegatos finales. Recuerdo cuando tuve el primer juicio con el antiguo sistema, ya habíamos terminado toda la actividad probatoria, nos faltaba efectivamente esta última etapa, y yo voy a decirle, ya bueno, entonces nos preparamos para la próxima audiencia, para los alegatos, y uno de mis colegas me dijo, hay que hacer la requisitoria oral. Y yo decía, ¿cuál es esta etapa, requisitoria oral? ¿De qué estarás tratando? Busqué mi código y me preocupó, ¿no? Bueno, requisitoria oral, pues los alegatos finales del fiscal, ¿no es cierto? Los alegatos finales del fiscal, los alegatos finales del abogado defensor, y ahí vamos a tener nosotros ya como sentencia. Alegatos de clausura de la defensa. Abajo. No, abajo. Regresa y lleva para allá. Ahí. Lo que yo observo, por ejemplo, aquellos que todavía no se encuentran inmersos en técnicas de litigación oral, ¿qué me hacen en los alegatos de clausura? Caballeros, en serio, me hacen cualquier cosa, pero no unos alegatos de clausura. Me hacen un informe oral de esos procesos sumarios que todavía tenemos. ¿Por qué? Porque los alegatos de clausura deben tener un hilo conductor. Tú tienes que hablar en función de las pruebas que has sacado en juicio y qué hechos han demostrado con esos medios de prueba. Ya no me hables cualquier cosa. Recuerda tú que en tus alegatos de apertura, tú me ofreces algo. Me ofreces que me vas a demostrar a través del juicio con A, B y C la responsabilidad de esta persona, ¿no es cierto? Eso es lo que me has prometido. Cuando llegas a los alegatos de clausura, tú me tienes que decir, se llegó a demostrar en el juicio que la persona de Segismundo León estuvo aquella noche del asesinato en el RIMA, conforme a la declaración dada por Sultano y Mengano. Ahí está, el juez Sultano y Mengano, lo reviso efectivamente. Además, le voy a demostrar que Segismundo ingresó violentamente a la casa, conforme se lo prometí, y eso quedó debidamente acreditado ¿con qué? Con la constancia policial que hicimos, en donde se demostró que había rotura en lunas y la declaración del vecino tal y cual. Y también como le prometí en mis alegatos de apertura que Segismundo fue la que amenazó a la víctima, eso también les ha quedado debidamente acreditado ¿con qué? Con la declaración de la víctima, que ha sido sometida al contrainterrogatorio y no muestra ningún tipo de incredibilidad subjetiva. Entonces ya vas armando tu rompecabezas, es decir, ya no te vayas al juicio como una aventura, como una nave que no sabes a qué puerto va a llegar. Tienes que ir con una actitud estratégica y sobre todo agarrando hecho con el sustento que le da para demostrar al juez. Ya cánsense, los abogados, ya cánsense de palabras vacías. Y a los fiscales, ya cánsense de hechos intrascendentes. Son expertos en hablarnos los fiscales de hechos que no tienen la menor trascendencia para el tema del juicio. Hicieron seguimiento, lo hicimos seguimiento y el día 3 de octubre lo vimos entrar a Starbucks. Y yo ya me juez mente en Starbucks, se hizo pase de droga, ¿no? Y salieron del Starbucks a tomar un capuchino. ¿Y qué diablo me interesa tomar un capuchino? Te narran todo, lean sus dictámenes fiscales. Te narran todo, hacen unas sábanas. Y ese es el último manual que ha sacado la cooperación alemana, han sacado cómo redactar sentencias también, dictámenes de paso, ¿no? Por favor hagan pausa, que necesitamos respirar, nos ahogamos cuando leemos. ¿Ya? Entonces, no se hable, ¿no? Los alegatos. Qué pena, habían un tema alegatos muy buenos, los alegatos del abogado defensor. Y una vez que terminan los alegatos de la parte del fiscal, de la parte civil y de la parte de defensa, es que pasa la última etapa,
declaramos cerrado el debate y pasamos a deliberar. Nosotros deliberamos y tenemos 48 horas para sentenciar, ¿no es cierto? Tenemos 48 horas para sentenciar. Ya, pero en esta sentencia acá nos pasa algo muy particular. Nosotros sentenciamos, ya nos pronunciamos por la responsabilidad penal de la persona y también les ponemos la pena, ¿no es cierto? Y un tema que no está adecuadamente trabajado es el tema de la determinación judicial de la pena. Claro, ya nos han establecido el sistema de tercio, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema, caballeros? Que no tenemos, todos los abogados que van a juicio, todos van buscando la absolución de su patrocinado. Nadie te va a buscar que están pidiendo 8 años, yo quiero que le pongan 4 años. Entonces, ¿qué va a pasar? La tragedia del juez. Cuando el juez una vez encuentra si efectivamente el acusado es responsable o no responsable, se cuenta con un terreno, un oasis, en donde no hay nada que te pueda explicar qué pena, cómo gradúa la pena, cómo llegas a la determinación judicial de la pena. A diferencia de nuestro sistema en Chile, por ejemplo, una vez terminado el debate, el juicio, se cierra el debate y se pasa nuevamente a la sala y se dice si se ha encontrado responsable o no la persona. Si se ha encontrado responsable la persona, se cierra ese tema y se inicia otra audiencia que corresponde a la determinación judicial de la pena. Entonces ahí el abogado, ya sabiendo que su patrocinado está condenado, va a poder argumentar por buscar que de los 20 años que le están pidiendo, no sea 20 años, sino sea 4, 5, 6, 7 años. En Chile pasó una experiencia muy interesante. Una pasantía que hicimos en Chile, entramos a un juicio. Papá e hijo procesados estaban especializados en robar a abogados. Ellos decían que ladrón, que logra ladrón. Ellos decían que una vez uno de ellos estuvo procesado penalmente y un abogado los estafó. Y entonces, cuando esta persona salió de la cárcel, el papá y este hijo se dedicaron a robar abogados. Y en Chile hay una avenida como Girón de la Unión acá, igualita, como una especie de Girón de la Unión, en donde todos son bufetes de abogados. Todos. Está ocupado de estudio de abogados. La 11ª vez que estaban cometiendo un robo en ese sitio, lo descubren. Están robando y en un edificio al frente lo ven que efectivamente están robando. Y entonces llaman a los carabineros. Cuando ellos quieren salir, los carabineros disparan y por lo tanto estas dos personas se repliegan dentro de la casa. Y exigen que vengan al fiscal para entregarse, ¿no es cierto? Y tomaron de rehenes a los abogados que estaban en estudio de abogados que estaban robando. Se los llevaron a juicio y el fiscal los estaba acusando de 3 delitos. Tenencia ilegal de armas, robo agravado y secuestro. Entonces, vieran la actitud del fiscal, ese es lo bueno, porque seguro que el fiscal fue el que llevó el caso del inicio, ¿no? Porque el fiscal se paró con una solvencia, dio sus alegatos de clausura, por lo menos 15 minutos hablando del todo caso, explicando detalladamente el caso, que los pasantes peruanos quisimos pararnos y aplaudir, pero mayor fue nuestra sorpresa cuando el que supuestamente tenía todo perdido, que era el abogado defensor, sacó pues un discurso magistral, ¿no? Y si quisimos aplaudirlo al fiscal, quisimos besarlo al fiscal. Al abogado defensor. Realmente espectacular, pero ahí no terminó la cosa, porque efectivamente él decía, ¿no? ¿Cómo se le puede acusar a mi patrocinado de tenencia ilegal de armas si se le está acusando de robo agravado? El robo agravado por antonomasia implica violencia. ¿Y qué mayor violencia que el uso de un arma? Por lo tanto, el arma ya está subsumida dentro del tipo de robo agravado. Así que, por favor, no le pida eso para mi patrocinado. ¿Cómo va a pedir secuestro? Secuestro le va a pedir, secuestro requiere que tú retengas a una persona pidiendo un fin ilícito. ¿Por qué retenían mis patrocinados a estas personas? ¿Pidiendo qué? ¿Plata? No. Pedían que venga un fiscal que garantice su vida y su libertad. ¿Eso es ilícito? Poco me lo puede dar el secuestro. ¡Bravo! Se fueron los 3 magistrados. Los 3 magistrados se fueron tras bambalinas, regresaron a la media hora y ya tenían la condena. Condenaron 3, unánime, era colegiado, robo agravado.
tenencia ilegal de armas, también lo condenaron 2-1 y secuestro lo absolvieron 2-1. Pero lo más espectacular pasó ahí. Muy bien, condenado. Comencemos ahora el debate de los medios de prueba para determinación judicial de la pena. El fiscal, yo propongo 20 años para esta persona. ¿Por qué? Porque esta persona cuando estaban en el ejército desertaron. Acá está el documento con el que muestro que está desertando. Demuestro que el señor, el hijo, tenía un antecedente penal. Acá demuestro con el antecedente penal. Cada cosa que decía lo respaldaba con un medio de prueba. Y pido por lo tanto 20 años. Y ya, si nuevamente quisimos aplaudir, ya nuevamente nos quedamos callados con el abogado defensor. El abogado defensor se paró y dijo lo siguiente. Señores jueces, de las aulas universitarias me han enseñado un principio que se llama el principio de proporcionalidad. Y si en este país funciona el principio de proporcionalidad, yo le tengo acá una sentencia, lo sacó así calientito, parecía pan caliente, como sale a las 5 de la tarde, así para que tome con tu cuaca con leche. Así sacó del día de ayer, decía, del día de ayer en la Corte Suprema, en que está condenando al general Manuel Contreras, el Vladimiro Montesinos de allá de Chile, ¿no es cierto?, por el secuestro y asesinato de 8 chilenos. ¿A cuánto lo está condenando la Corte Suprema? A 20 años. Los mismos 20 años que este fiscal me está pidiendo por un tema de robo contra el patrimonio. Si hay algo de principio de proporcionalidad, espero que lo apliquen ustedes. Nada más, me siento. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que nos dejan este tema? Chile, que tiene unos cuantos años más en el nuevo código, ¿no? Que tenemos que estar con la mente bastante actualizados. Ya olvídate de esos discursos en un estrado judicial. Ese tiempo dale el manjar a los jueces, la brevedad. Pero todo el demás tiempo que te sobre, tienes que estar actualizándote sobre el tema. Porque la litigación oral te implica de que vas a tener un contrario que en cualquier momento te va a hacer crisis respecto a tu planteamiento que tenías. Por lo tanto, tienes que estar con la mente ágil para sortear esas circunstancias particulares. ¿Ya? Entonces, básicamente, es el diseño que tenemos nosotros. Como les digo, por favor, siempre piénsenlo con mente ágil. Las cosas que puedan aplicar, aplíquenlo. Mire, y con esto termino. Ya no nos aburro así, con esto termino. Cuando me invitaron de la segunda sala Correos en Cárcel para también hablar con ustedes, con algunos chicos, sobre el nuevo código. Entonces yo le dije, mire, en el nuevo código se permiten las convenciones probatorias. Es decir, las partes dicen, oye, ¿para qué vamos a discutir este tema si yo acepto este tema? Por lo tanto, lo tomemos como una convención sobre hecho. Hay convenciones sobre hecho y convenciones sobre prueba. Entonces, aceptamos las dos partes que este hecho sucedió. Por lo tanto, eso ya no va a estar sujeto a actividad probatoria en el juicio. Yo les pregunto, ¿por qué no podemos activar eso en el juicio? En el juicio con el antiguo código. ¿Por qué no? Entonces todos se quedaron mirando convenciones probatorias, pero no hay cobertura legal para aplicar convenciones. Yo me pregunto, ¿para qué discutimos temas que ninguna de las partes discute? Cuando termino la disertación, yo pensando que estoy bien, estoy razonando, ¿no? Por algo se me cae el pelo, yo salgo y se acercan dos señoritas y me dicen, doctor, ¿podemos hablar con usted? Nosotros somos jueces en Ventanilla y hemos escuchado lo que usted ha dicho y hemos nosotros aplicado y hemos nos ha abierto proceso. No, y ahí sí, esto es peluca lo que estoy utilizando realmente, ya. Se me cayó. ¿Qué? ¿Cómo así? Sí, porque dice que no tiene cobertura legal. Mira, entonces ahí en ese momento dije, ¿verdad? No tiene cobertura legal, de repente ese hegemonio está siendo muy subversivo, que esto lo tranquilízate, ¿no? Toma tu litio. Entonces dije, inmediatamente pensé, mira lo que te permite el código, mira lo que te permite el antiguo sistema, o el código de procedimiento penal. Te permite que tú le preguntes al acusado, ¿usted se considera responsable? Sí, no hay actividad probatoria, te condeno. O sea, te permite eso y no te va a permitir que tú digas, este hecho no lo quiero discutir, este hecho pasó. ¿No vas a poder permitir eso, caballero? ¿No creen que es un absurdo? Entonces, contra esas cosas tenemos que pelear, tenemos que batallar. Como les digo, por favor, no es una panacea el nuevo código. Está hecho por seres humanos, como nosotros, como ustedes, caballeros. Hay que pasarlo todo a través de la luz de nuestra razón, principio de razonabilidad, principio de personalidad. Y mientras tú fundamentes bien, no te preocupes. Cuando te notifiquen de OMA, acompaña tu resolución. Lee mi resolución. Nada más. Bueno, muchas gracias por su atención y cualquier pregunta que quieran, por favor, estaré a su disposición.